Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, cuya alma es lavada en la sangre de la cruz. Sí, es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Triste envuelto en silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miserias padecí. Mas por fin desesperado, descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué perdón. Escuchó él mis clamores, mis pecados perdonó, y de todas mis angustias compasivo me libró. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, como decía este himno, tú eres Dios de vida, amén, Dios de amor. Y es por eso, Señor, en esta mañana doblamos, Señor, nuestras cabezas, inclinamos nuestras cabezas delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tú, Señor, que un día tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste, Señor, a esta luz admirable. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagar este gesto maravilloso que tú has hecho, Señor, de dar tu vida por nosotros. Llegamos esta mañana, Señor, tal cual somos, pecadores delante de tu presencia. Hemos cometido, Señor, pecados, errores, faltas por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por la iniquidad, Señor, de mi corazón. Y es por eso, Señor, te rogamos muy humildemente, perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas con las cuales nos acercamos a ti en este día. Habilítanos, Señor, para estar aptos y poder entronizarnos con tu presencia. Que sea un mismo espíritu, un mismo querer, un mismo sentir en cada uno de nosotros, alumnos que llegamos, Señor, buscando a este Maestro perfecto. Decláranos tu palabra, revélanos tu palabra, que podamos aprender más de ti, que podamos estar más cerca tuyo. Padre Celestial, entendemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Por eso te pido, Señor, por el triste, te pido por el cansado, te pido por aquel que ha perdido el rumbo, te pido por aquel, Señor, que está problemado. Tú puedes hablar, Señor, a su corazón, a su vida, Señor, en esta mañana. Y esta escuela bíblica pueda ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. Dios eterno, te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1,
Tenemos nuestra lección con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1. Los primeros versículos son los que estamos leyendo de esta carta, de esta epístola. Romanos capítulo 1. Leemos desde el versículo 1 al versículo 15. El saludo inicial, y vamos a incorporar también el deseo del apóstol de visitar Roma. Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Todos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, tu palabra, Señor, está delante de nosotros. Dios eterno, tu palabra es nuestra guía. Tu palabra, Señor, es la que permite que nuestra fe sea aumentada. Tu palabra es la que discierne mis pensamientos. Tu palabra, Señor, es la que me muestra el camino. Señor, tu palabra es todo para nosotros. Graba, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Te ruego, Señor, humildemente, que tú seas nuestro Maestro. Ven a nuestro corazón a enseñarnos, Señor, estos preceptos, estos misterios, Señor, que has dejado escondido de los sabios para revelarla, Señor, a los pequeños. A ese grupo pertenecemos, Señor, a los pobres de espíritu,
A ellos, Señor, le es revelada tu palabra y por eso te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ven, Señor, y sé propicio a cada corazón, a cada alumno, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Tu palabra, Señor, pueda ser revelada en esta mañana. Muéstranos el camino, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias doy al Señor por la oportunidad que me permite de poder estar una vez más delante de su palabra. Amén. En esta escuela. El otro día en una conversación con nuestro pastor Felipe nos recordaba de que la escuela es para venir a aprender. Amén. Y con la ayuda del Señor, si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún comentario, si usted tiene algo que aportar en la escuela, ¿no es cierto?, es donde podemos hacer todas estas cosas. Distinto al culto, ¿no es cierto?, donde todos juntos alabamos el nombre del Señor. Entonces, está siempre abierta la oportunidad para que usted pueda preguntar, para que usted pueda acotar, para que usted pueda sacar las dudas, y todo eso lo haremos con mucha humildad en el nombre de nuestro Señor Jesús, para poder aclarar, ¿no es cierto?, cuáles son las directrices que como cristianos debemos tener para poder avanzar en el camino. El llamado de Cristo al Evangelio no es para quedarnos estáticos, no es para quedarnos quietos. El gran desafío que tenemos es avanzar a una estatura, a la estatura de varón perfecto. No lo podemos hacer por nuestros medios, no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, no lo podemos hacer por nuestras capacidades, pero sí podemos hacer algo: buscar al Señor. Amén. Y Él nos capacita, Él nos habilita, Él abre nuestra mente. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros nos acontece de que un versículo, el Señor, como nos enseñaba nuestro pastor Josué, parece que una rendijita se abre y entramos en un tiempo distinto? El Señor revelando su palabra, porque esto es real. Esto no es filosofía humana. Esto no depende de mi querer, no, esto es de Dios. Entonces, muy humildemente, estamos delante de su presencia, poniéndonos en sus manos. La palabra del Señor que acabamos de leer inicia con el nombre, ¿no es cierto?, Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, inmediatamente se coloca en las manos de Dios para que Dios haga con él conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Por lo tanto, venir al camino del Señor implica necesariamente en un andar. Estáticos, quedarnos quietos, no es el propósito de Dios. Estamos llamados a iniciar un camino, el camino de la santidad. Santo significa separado. Santo significa alguien especial. ¿Para qué? Para poder ser esa luz que alumbre en el lugar oscuro. Para aquel triste, afligido, cansado, para aquella oveja que no tiene fuerzas, pueda ver y acercarse. ¿Puedes orar por mí? Tengo una aflicción muy grande. Yo sé que tú tienes un Dios. Ven en nosotros, no propiedades nuestras. Lo que ven en nosotros es la gracia de Dios, que por misericordia ha sido derramada. Amén. Y como aprendimos la lección del domingo pasado, esta es una gracia que no se fracciona, es una gracia completa. Amén. Que cada día se renueva, que cada día está disponible, que cada día está dispuesta. Aún es un tiempo aceptable. Amén. Así nos enseña la palabra del Señor. Todavía es un tiempo aceptable. Amén. Todo aquel que quiera, venga a beber de esta agua que salta para vida eterna.
Llegará el día en que esto terminará. Llegará el día en el cual esta gracia, ¿no es cierto?, junto con su iglesia serán quitadas de la tierra. Por lo tanto, esta es una mañana muy, muy propicia para poder acercarnos al Señor, para poder conocer más del Señor. El jueves, el Señor nos hablaba de algo que es fundamental en la vida del cristiano, que es la fe. Es fundamental en la vida del cristiano. Cristiano, ¿no es cierto?, viene de Cristo. Y el Señor nos enseñaba el domingo pasado que tenemos dos posibilidades. O creemos en Él, que es donde empieza a trabajar la fe, o no creemos en Él, y precisamente el mundo fue condenado por no creer en Él. Es decir, la fe y la incredulidad. Las dos fuentes de las cuales provienen de nuestro corazón, o el uno o el otro. Entonces, pidamos misericordia al Señor para que la fuente, ¿no es cierto?, que proviene de mi corazón sea esa fe, como nos enseñaba la palabra del Señor el jueves. Pero la fe no puede ser una ilusión humana, no puede ser. No basta con que yo diga yo creo, y con eso es suficiente tener fe. No. Como podíamos ver, ¿no es cierto?, fuimos viendo algunos puntos. ¿Qué es lo que era la ley? Imposible poder cumplirla. Imposible para el hombre llegar a cumplir la ley. Podemos hacer las obras de la ley, pero cumplir la ley nos es imposible. Luego, con la ayuda del Señor, vimos el pecado, que no es solo la obra externa del pecado, sino que nace en lo profundo de mi corazón. Y por eso es imposible cumplir la ley. Vimos lo que era la gracia y la dádiva. Podemos abrir ya nuestra lección, con la ayuda del Señor. Lo que era la gracia y la dádiva. La dádiva es, ¿no es cierto?, la gracia es la benevolencia de Dios consigo mismo para no juzgarme, sino que, y ahora donde entra este nuevo concepto que con la ayuda del Señor vamos a estar mirando el día de hoy, que es la fe. La fe, fundamental en el cristiano. Si nosotros estamos viviendo un momento difícil en la fe, debemos tener mucho cuidado, porque sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. Entonces, si hay algo que nosotros como cristianos debemos tener, es esperanza. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos tener, es fe. Si hay algo, aunque el mundo se cierre a nuestro alrededor, como nos enseñaba la palabra el jueves, los muros, aunque haya muros, murallas alrededor nuestro, ¿qué se le dijo al pueblo? De vueltas. Y de la manera más simple, Dios derribó esos muros. Amén, Señor. En un momento les hizo volverse hacia esos muros, avanzar. Un acto de fe. ¿Cómo? 12 metros de ancho van a caer. ¿Cómo se van a derrubar? Dios lo hizo. ¿Lo cree usted? Amén. Amén. Debemos creerlo. Amén. Ahora, ¿eso pasa necesariamente por mi convicción intelectual de fe? Dice acá, la fe no es la ilusión humana o el sueño que algunos consideran como tal. Y cuando ven que no sigue un mejoramiento de la vida ni de obras buenas, entonces caen en el error y afirman que la fe no es suficiente, de manera que habría que hacer obras para ser bueno y salvo. Si usted llega a algún lugar donde le dicen que además tiene que hacer obras para ser bueno y salvo, está en el lugar equivocado. Porque la fe no es eso. No se puede completar con obras. Vamos a ver después que
la fe que Dios coloca en mi corazón naturalmente produce obra. Amén. Eso es otra cosa. Son cosas distintas. Cuando nosotros encontramos que para poder completar, ¿cuántas veces vemos, no es cierto?, sacrificios? Ahora que tenemos en la globalización podemos ver las culturas de otros lugares y hay ciertos ritos religiosos que se hacen. Se supone que cristianos, donde las personas se flagelan y se hacen dañar su cuerpo físico, tratando de completar algo, porque por la fe que tienen ellos en su corazón no es suficiente. Entonces tengo que flagelar mi cuerpo y eso pasa a ser una tradición y eso pasa a ser cultura y eso pasa a ser, y se desvía de lo esencial que Dios quiere hacer con el hombre, que es transformarlo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces hay un enemigo de nuestras almas que viene precisamente para destruir, que viene para confundir, y nos confundimos en esas cosas pensando que estamos haciendo lo que corresponde, pero no es así. Esto sucede, esta fe, cuando yo trato de convencerme a mí mismo. Y aquí es donde nosotros debemos tener muy clara nuestra oración al Señor. ¿Cómo devorar al Señor? No, a partir de hoy día creo, ya. Muchas veces creemos porque me conviene. Claro, si no va a venir un castigo sobre mí, entonces mejor voy a creer. Es un convencimiento intelectual de la fe. Es un convencimiento emocional de la fe. Pero lo que vamos a ver por la palabra del Señor es que Él transforma al hombre. Entonces mi oración tiene que ser: Señor, esa fe genuina que tú colocas en lo profundo del corazón del hombre, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Amén. A partir de ahora voy a ser bueno para tener fe. No. Es la obra que Dios hace en el hombre. Ahora, a un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Cuando yo pienso intelectualmente me conviene tener fe, esa es sabiduría humana, sabiduría animal. Eso es soberbia. Entonces ahí no está Dios. Se da cuenta, la obra la tiene que hacer en lo profundo del hombre. Es Dios. Amén. Dios el que transforma. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. ¿Cómo vamos a nacer ahora en el Espíritu? Esto sucede cuando escuchan el Evangelio y vienen después y se forman por propia cuenta un pensamiento en el corazón que les dice: yo creo. Eso lo consideran después una fe correcta. Pero es una invención humana y un pensamiento que nunca se experimenta en lo íntimo del corazón. Entonces nada se llega a producir y no sigue ninguna mejora. Ahí es donde con nuestras obras tratamos, ¿no es cierto?, de llegar a sentir. Cuando vemos una persona realmente transformada por el Señor, cómo piensa, cómo dice, cómo actúa, cómo habla, es distinto. Y a eso estamos llamados, a pedir misericordia. Amén. A poder llegar a tener esa fe genuina que Dios es el que coloca en el corazón del hombre. Pero la fe es una obra divina en nosotros que nos transforma y nos hace nacer de nuevo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 13. Si hay algún hermano que está conectado, no tiene encendida la cámara, pero quiere participar leyendo las citas bíblicas, le ruego que levante su manito para poder también incluirla.
Juan capítulo 1, versículo 13, le voy a pedir a nuestro hermano Juan Marcos que nos lea la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No son engendrados de voluntad de varón, los cuales no son engendrados de sangre. Por eso es que todo lo que es de la carne, carne es. No son engendrados no tienen esa raíz, no tienen esa simiente, no tienen esa fuente. No es de la carne. Por eso es que mi pensamiento de fe no puede ser mío. Dios es el que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sino de Dios. De Dios provienen todas las cosas. Por eso es que yo necesito rendirme delante de la presencia del Señor. ¿Cómo puedo llegar a tener un corazón contrito y humillado? ¿Cómo puedo llegar a tener arrepentimiento? Es Dios que va obrando, es Dios que va tocando, es Dios que va transformando, hasta que llegue el punto en el cual le decimos, Señor, con esa fe sincera, esa fe genuina. Cuando miramos la fe desde este punto de vista, pensar en que el Señor por fe me dé una casa es tan lejano, porque estamos hablando de otra cosa, de la fe en Dios, la fe que Dios provoca y Dios produce en nuestros corazones. La necesidad que tenemos de escuchar la palabra del Señor. Fundamental la palabra. ¿De quién es la palabra? De Dios. Amén. A veces lo decimos tan rápido, pero si nos detenemos es la palabra de Dios. La palabra profética de Dios. La profecía de Dios está aquí para nosotros. Esta fe divina, esta obra divina que hace nacer al hombre nuevo, mata al viejo Adán. Mata al hombre en la carne. Ya ahora es engendrado de Dios y nos hace nacer un hombre distinto de corazón. Un hombre distinto de corazón. Un hombre distinto de ánimo, de sentido y de todas las fuerzas, trayendo el Espíritu Santo consigo. Eso es lo que debemos buscar con la ayuda del Señor. Como cristianos debemos orar para que el Señor pueda hacer esa obra en nuestras vidas. La fe es una cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. O sea, ahora llegamos a las obras. Lo que no era posible por la ley, por la fe ahora es posible. Amén. Acá hay una alegoría muy linda, dice, tampoco interroga si hay que hacer buenas obras. Cuando Dios coloca esta fe en el corazón del hombre y lo transforma completamente. Tampoco interroga si hay que hacer buenas obras, sino que antes que se pregunte las hizo. Está siempre dispuesto a hacer obras. Pero quien no hace tales obras es un hombre incrédulo, anda a tientas. ¿Cuántas veces nos vemos en esa disyuntiva? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Esta fe genuina hace que uno produzca inmediatamente. Empezamos a hacer cosas que a nosotros nos sorprenden. Esto yo no lo haría. La obra de Dios en la vida del hombre. Yo no reaccionaría de esta manera. La obra de Dios en la vida del hombre. ¿Se da cuenta? Esta fe genuina, esta obra divina que hace Dios en el corazón del hombre, empieza a producir frutos distintos a lo que es el hombre en la carne. Nace el espiritual. Dice acá, quien no hace tales obras es un hombre incrédulo y anda a tientas.
Busca la fe y las buenas obras y no sabe lo que es fe o las buenas obras, y habla y charla mucho sobre ambas. Bueno, esto es un libro de 1500, ¿no? Este es el comentario de nuestro hermano Martín Lutero a Romanos. Por lo tanto, él está inserto en ese momento, en ese mundo, donde él precisamente empieza a enrostrar estas cosas. Dios, al revelarle este libro a este monje. Vamos a ver una referencia bíblica acá. Hebreos capítulo 4, versículo 12, hermana Ana Paula. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En nombre del Señor dice: Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Creemos que la palabra es viva y eficaz. Amén. Amén. Entonces, creemos todo lo que dice este versículo. Se da cuenta que es la palabra de Dios la que tiene que atravesar el corazón del hombre. No pasa por un convencimiento, sino que ella es la que discierne mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. La palabra del Señor es la que me muestra. Muchas veces se nos hace, y a través de la palabra del Señor entendemos que la palabra del Señor es un espejo. Nos vemos reflejados inmediatamente para encontrar en nosotros aquello que nos falta. Hoy el Señor nos habla de esa fe genuina, que por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No es oír la palabra, no es por la palabra. Para que sea verdad, para que sea vida en nuestros corazones este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las emociones, mi raciocinio, ¿no es cierto? Todo eso es el alma. Traspasa un poco más allá. Y el espíritu del hombre, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y llega a las intenciones de mi corazón. Hasta ahí tiene que llegar la palabra del Señor. Hasta ahí tiene que llegar la fe. Amén. Para que a partir de ese punto el hombre es transformado. Amén. Si no, todo lo demás es exterior. Trato de pensar en la fe, trato de hacer buenas obras, trato de ser un cristiano, intento. Pero la obra transformadora la produce Dios en lo profundo del corazón, a través de su palabra. ¿Cuál es el pasaje bíblico que un día llegó a lo profundo de tu corazón? ¿Cuál fue el pasaje bíblico que Dios usó para poder llegar hasta lo profundo de tu ser? Debe haber alguno. Si no, tenemos que buscar en oración: Señor, ten misericordia de mí. Inflige esta fe a lo profundo de mi corazón, que tu palabra pueda llegar a mis pensamientos, a las intenciones de mi corazón, para que ese corazón ya no sea más de piedra, sino que sea un corazón de carne, en donde las leyes de Dios ya están escritas en nuestro corazón. Ahí hacemos parte de este nuevo reino. Ahora ya hacemos parte de este nuevo reino, del reino de Dios. Se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos a este evangelio. Amén. Hasta ahí es donde la profundidad de la obra de Dios en el hombre. ¿Cuál es la profundidad de la obra de Dios en el hombre? Transformar su corazón, para que no sea un hombre engendrado de voluntad de hombre, sino que de voluntad de Dios. Dios, desde lo profundo, transformando la vida del hombre. La fe
es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios. ¿Cuán seguro estamos en la gracia de Dios? ¿Cuánto le hemos rendido nuestra vida a Dios para creer 100% en su gracia? En la inconmovible, quiere decir que no se mueve, gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos permite darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Por el valle donde vamos pasando le damos gracias a Dios. Porque mi vida ya se la entregué a Él. Ahora pertenezco a Él. Ahí viene el pensamiento humano. Sí, pero yo podría hacer esto. Yo podría, yo. Y aparece el yo. ¿Y dónde queda la gracia de Dios? Entonces, esta fe transformadora de Dios es una seguridad inconmovible en esta gracia de Dios. Siendo así, lo que vivimos, todo lo que pasamos, como dice, ¿no es cierto?, Job, no solamente lo bueno voy a recibir de Dios, lo malo no lo voy a recibir. ¿Por qué Dios no quiere hacer pasar cosas malas? Porque soy soberbio, porque todavía creo en que yo puedo. Entonces Dios me hace vivir procesos para poder rendirme una vez más en Él, rendirme a sus plantas y poder confiar y esperar en su gracia, que es la benevolencia de Dios consigo mismo. Sí. La fe es una viva e inconmovible seguridad de la gracia de Dios, tan cierta que un hombre moriría 1000 veces por ella. Y tal seguridad y conocimiento de la gracia divina hace al hombre alegre, valiente y contento frente a Dios y a todas las criaturas, que es lo que realiza el Espíritu Santo en la fe. Un hombre contento, valiente. Tengo fe en la gracia de Dios. ¿El Señor perdonó tus pecados? Amén, lo creo. Por la gracia de Dios lo creo. Y dice Él que no se acuerda nunca más de ellos. ¿Creo en eso? Creo en eso. Por la gracia de Dios. Entonces la fe es una seguridad en esta gracia inconmovible de Dios. Eso nos hace ser hombres distintos, reaccionar distinto. Cuando todo el mundo reacciona de una manera, el hombre de Dios reacciona distinto. Por esto, Dios ha transformado el corazón del hombre. Y ahora, entonces, comienza a vivir esta nueva criatura. Por eso está dispuesto y contento sin ninguna imposición para hacer el bien y servir a cualquiera, para sufrir todo por amor y alabanza a Dios que le ha mostrado tal gracia. Por consiguiente, es imposible separar la obra de la fe. Pero ya no es una obra para tratar de agradar, sino que ahora es una obra producto de la fe. Aquí hay una alegoría muy linda. Dice, tan imposible como es separar el arder y el resplandor del fuego. El arder del fuego produce un resplandor. Imposible separar el uno del otro. La fe es el arder, el resplandor es la obra que conlleva esa fe. Porque naturalmente, como dice acá, nos transforma en valientes, nos transforma en alegres. ¿No es cierto? Todo lo puedo, qué alegría, lo dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, lo dice con alegría, quizás en un momento difícil, pero tal es su fe depositada en la gracia inconmovible de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Dónde está el yo? No está el yo. Está la gracia de Dios. Amén. Está la fe en Dios, que hace que toda sabiduría humana caiga por tierra. Así empieza esta epístola. Siervo, derrubando toda posibilidad de que yo aparezca. ¿Qué hace un siervo? Obedece. ¿Le preguntan al siervo qué piensas tú? No. Nos piden hacer. Pero no a cualquier siervo. Siervo de Jesucristo, del más grande Rey. Amén. Por lo tanto, Él se coloca absolutamente a los pies, pero del más grande y poderoso Dios. Amén. Por eso todo lo puedo en Cristo Amén. que me fortalece. Por consiguiente, es imposible separar la obra de la fe, tan imposible como es separar el arder y el resplandor del fuego. Por eso debes tener tanto cuidado ante tus propios falsos pensamientos y ante inútiles charlatanes que quieran ser inteligentes para juzgar sobre las buenas obras y son los más torpes. Por eso somos llamados a no juzgar, porque nosotros vemos lo exterior. Nosotros vemos lo exterior, nosotros podemos juzgar la obra, pero no sabemos cómo proviene. Cuando veamos el concepto de carne y espíritu, vamos a ver que desde lo profundo del corazón se termina en una obra. Pero esa obra puede venir de la carne o esa obra puede venir del espíritu. Por eso nosotros somos llamados a no juzgar, porque nosotros tenemos como material de juicio lo evidente por fuera. Obviamente el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da discernimiento de espíritu. Y sobre eso sí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una opinión. Pero así como a la ligera somos llamados a no juzgar. Dice acá, ruega a Dios para que produzca en ti la fe. De lo contrario, quedarás eternamente privado de ella, aunque inventes o hagas que quieras o puedas. Podemos pasarnos toda la vida intentándolo, buscando, tratando. Hoy día el Señor es muy claro en decirnos qué es la fe. ¿Qué es la fe que debemos buscar? Pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. Porque por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias condiciones, no hay cómo. No tenemos cómo llegar. Ahora, humillados delante de la presencia del Señor, Él puede oír nuestro clamor. Señor, dame de tal fe que transforme mi corazón, para no ser más engendrado de hombre, de carne, sino engendrado de ti. Ahí aparece la valentía, ahí aparece la alegría, ahí aparece la confianza, ahí aparece el arrojo. Los valientes arrebatarán el reino de Dios. Los arrojados. ¿Puedo ir por mis propios pies? No, tengo que tener esa autorización. La autorización que da Dios en lo profundo de mi corazón, al haber transformado mi corazón, mi vida y mi alma. No sé si hay alguna pregunta al respecto para pasar al siguiente concepto. La justicia. La justicia es tal fe. La justicia es tal fe y se llama justicia de Dios o que vale ante Dios por el hecho de que es un don de Dios y hace que el hombre le dé a cada uno lo que le debe. Es decir, la justicia es cuando ya en el corazón del hombre transformado da a cada uno lo que le debe. Pues por la fe llega a ser el hombre libre de pecado y a cumplir con agrado los mandamientos de Dios. Con ello da a Dios la honra que le corresponde y le paga lo que le debe.
pero al hombre le sirve voluntariamente con lo que puede y paga también con ello a cualquiera. Tal justicia no puede ser realizada por naturaleza, por la libre voluntad o nuestras fuerzas. Es decir, la justicia de Dios llega en el hombre cuando un hombre ya ha sido transformado, cuando un hombre ya tiene otro mirar, ya no tiene el mirar humano, sino que el mirar de Dios. El apóstol nos enseña en algún lugar, debemos tener la mente de Cristo. Esa es la mente que debemos tener, tan llenos de su gracia, tan llenos de Dios debemos estar, que ya tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nuestro mirar, nuestro sopesar las cosas ya es distinto. Esta es la justicia de Dios en el hombre. Es tal fe, como el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe. Estos hombres que nos muestra la palabra del Señor, de tal fe que llegaron a ser justos delante de la presencia del Señor. Pues, así como nadie se puede dar a sí mismo la fe, así también pues así como nadie puede dar a sí mismo la fe, así tampoco puede quitarse la incredulidad. ¿Cómo me quito la incredulidad? ¿Cómo aumento mi fe? No es una obra de mi naturaleza. No depende de lo que yo pretenda, sino que es una obra divina. Es una obra de Dios en el corazón del hombre. ¿Cómo quiere, pues, quitarse un solo pecado, y aunque fuera el más pequeño? ¿Cómo me quito el pecado? ¿Cómo me justifico el pecado más pequeño? No tengo cómo. Así como no puedo aumentar mi fe por mí mismo, ni puedo quitar la incredulidad por mí mismo. Es la obra de Dios en el hombre. Por eso es falsedad y hipocresía y pecado todo lo que ocurre fuera de la fe o en la incredulidad, por más que sea en apariencia. Y aquí vamos a recordar un versículo que siempre lo escuchamos. Romanos capítulo 14, versículo 23, Pastor Felipe, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 23. En el nombre de Jesús. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Amén. Amén. Pero el que duda sobre lo que come, este pancito me lo dio el Señor, gracias Señor. Amén. Este vasito de agua me lo dio el Señor, gracias Señor. Pero si empiezo a dudar sobre lo que como, es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que llegaremos a hacer es por la gracia del Señor, es por la fe. Esto es entregar la vida a Cristo, donde toda sabiduría humana cae por tierra. Nada de bueno hay en mí, dice el himno. Vivo cayendo en errores. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo debe provenir. Por eso es que el cambio que debe producir Dios en el hombre es en lo profundo de mi corazón, no de una conveniencia intelectual. Creo porque me conviene. No, eso no es fe. Eso es una ilusión humana. Entonces roguemos a Dios para que Él coloque tal fe en nuestros corazones. Inmediatamente decimos, ten misericordia, Señor. ¿Se da cuenta? Para poder ser engendrados de Dios, para poder agradar a Dios. Queremos agradar a Dios hasta en lo que comemos,
debemos dar gracias, entendiendo que Dios nos lo dio. Amén. Por lo tanto, todo lo da Dios. Amén. Por lo tanto, toda mi vida está entregada a Dios. Los jóvenes tienen incertidumbre, los entiendo. Viví ese momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a tener penurias económicas? ¿Voy a seguir acá? ¿Voy a irme para otro lado? ¿Voy a hacer... Entrega tu vida al Señor. Amén. Entrega tu vida al Señor. Ruega al Señor que coloque tal fe para que puedas ser un hombre, una mujer alegre, valiente, entregada a Cristo, y podamos decir: pero el que duda sobre el que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Ahí vamos a estar en esa lucha. Mientras estemos en este cuerpo vamos a estar en esa batalla. Pero el Señor nos está mostrando el camino para que Él aumente nuestra fe. ¿Va a ser por las palabras del pastor? No. Va a ser por la palabra de Dios. Dios usando hombres, mujeres. El jueves el Señor nos hablaba de fe. Casi como, ¿no es cierto?, para que veamos cómo Dios hace todas las cosas. Y nos habló profundamente sobre fe. Hoy, una vez más, quizás estamos necesitando buscar esa fe. Amén. Esa fe genuina, esa fe que transforma la vida del hombre y la mujer. Esa fe que nos hace entregarnos a Cristo. Esa fe que nos permite tener la seguridad plena en la gracia de Dios. Para que mis decisiones sean con la mente de Cristo. Para que mis actitudes sean reflejando esa luz maravillosa de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no es así, ¿cómo quieres pues quitarte un solo pecado, y aunque fuera el más pequeño, aunque yo coma sin fe, estoy pecando? ¿Cómo me quito ese pecado? Por eso es falsedad, hipocresía y pecado lo que ocurre fuera de la fe o en la incredulidad. O tenemos incredulidad o tenemos fe. No podemos estar en esas dos aguas. Por eso llegamos a entender cuando dice que prefiero que sea frío o caliente, pero tibio no. Que el Señor hoy pueda quitar la incredulidad de nuestros corazones y la balanza de la fe aumente. La confianza en Dios, la esperanza en Dios, mi vida entregada a Él. Él colocará las palabras ciertas cuando tenga que hablar con mis jefes. Él abrirá puertas donde no hay. Él bajará montes. Pero no es por mi condición, sino por lo que Él haga en nuestras vidas y en nuestros corazones. La carne y el espíritu. Con la ayuda del Señor vamos a hacer una introducción a este último concepto que tenemos, que estamos revisando antes de poder entrar en la epístola, porque toda la epístola nos va a hablar de esto. Y de una u otra manera aquí llegamos, ¿no es cierto?, a lo que vive el hombre. Somos carne, y al ser engendrados de Dios somos espíritus. Él colocó esto en nuestras vidas. Dice acá, no debes comprenderlo aquí como si la primera fuese solamente lo que concierne a la impureza o el segundo a lo interior del corazón. Pablo llama carne, igual que Cristo, en Juan capítulo 3, versículo 6, hermana Esther. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Amén. Es muy claro.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Todo el hombre con cuerpo y alma, con la razón y todos los sentidos, precisamente porque todo el hombre tiende hacia la carne, de modo que también puedes llamar carnal a aquel que sin la gracia inventa mucho sobre elevadas cuestiones espirituales, enseña y parlotea. Sin la gracia de Dios puede hablar sobre cosas espirituales, pero es un carnal. Lo puedes aprender muy bien de las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, hermana Sarita. Gálatas 5, el 19 en adelante. ¿Hasta el 26? Ya le digo. Hasta el 21. Hasta el 21. Amén. En el nombre del Señor dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. El apóstol llama obra de la carne también a la herejía y al odio, que son cosas internas, para poder ver que son obras de la carne manifiestas. Por lo tanto, la obra de la carne concierne necesariamente a todo lo nacido de la carne, como leímos en el versículo. Todo el hombre con cuerpo y alma, con la razón y todos los sentidos. Por eso que Dios transforma no eso. Él transforma desde lo más profundo del corazón del hombre. Y es de ahí donde produce el cambio hacia afuera. Por eso que inmediatamente esta fe, ¿no es cierto?, que Dios inflige en lo profundo del corazón del hombre, lo transforma y transforma su actuar. El apóstol llama las obras de la, donde el apóstol llama obras de la carne también a la herejía y al odio. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 3, Pastor Marquito, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 3. En el nombre del Señor. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ahí tenemos la obra de Cristo. Amén. Maravillosa, en la cual condena el pecado en la carne. Lo deja sujeto. Ahí está. En otro pasaje veremos, cuando ya entremos en la epístola, cómo la ley, ¿no es cierto?, al venir la ley quedó de manifiesto el pecado. Claro, si no hay ley, ¿cómo vamos a saber? Al venir la ley de Dios, inmediatamente quedó de manifiesto ahora el pecado. Por eso este versículo dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice que mediante la carne la ley se debilita, por lo que no se afirma respecto a la impureza, sino a todos los pecados y principalmente respecto a la incredulidad, que es el más espiritual de los vicios. La incredulidad está en el nivel de o fe o incredulidad. En lo más profundo de nuestro corazón. Fue como cuando Eva miró, dice la palabra del Señor, y vio
inmediatamente dudó. Esa duda que invade tu mente, dice un corito. Amén. No le abramos la puerta. Amén. Le estamos dando precisamente cabida a algo que dejó al pueblo de Israel fuera de la tierra prometida. La desobediencia y la incredulidad. Amén. Entonces somos llamados dice la palabra del Señor, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Sellados. No hay ninguna filtración. No vayamos nosotros con nuestros propios pies a abrir estas puertas con la ayuda del Señor. No somos llamados a eso. Somos llamados a que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, continúe esta fe creciendo en nuestros corazones, avanzando en este camino que nos ha sido propuesto. Por otra parte, también tienes que llamar a espiritual aquel que realiza las obras más externas, como Cristo al lavar los pies de los discípulos. Él no quería mostrar que era siervo. No. Eso es lo que nosotros... No, ahora voy a mostrar que... No. Eso no es un cambio de lo profundo de nuestro corazón. No. Cristo lo hizo porque Él venía en esa semejanza. Es algo que viene de lo profundo del corazón nuestro actuar. Por otra parte, también tienes que llamar espiritual a aquel que realiza las obras más externas, como Cristo al lavar los pies de los discípulos y Pedro al conducir la barca y pescar. Por consiguiente, la carne es un hombre que vive y realiza interna y externamente lo que sirve para utilidad de la carne y de la vida corporal. El espíritu es el hombre que vive y realiza interna y externamente lo que está al servicio del espíritu y de la vida eterna. Es un hombre que realiza todo tipo de actividad para beneficio de la carne o para el beneficio del espíritu y de la vida eterna. Ahí tenemos la diferencia. Continuamos haciendo obras, continuamos haciendo decisiones, continuamos avanzando. Pero ¿cuál es el motor que nos mueve? ¿La vida del espíritu y la vida eterna o el placer en las obras de la carne? Ahí es donde tenemos ahora esa lucha, ¿no es cierto? A veces nos es difícil levantarnos a orar. La carne no quiere, siempre decimos eso. Pero una vez que lo hemos hecho, el Espíritu se goza. Amén. Gracias, Señor, vencimos. Esa lucha la vamos a tener mientras estemos en este cuerpo que nos va a llevar hacia las obras de la carne. El Espíritu es el que vive y realiza interna y externamente lo que está al servicio del Espíritu y de la vida eterna. Sin esta comprensión de estas palabras, nunca entenderás esta epístola de Pablo ni ningún libro de las Sagradas Escrituras. Es decir, la forma de poder observar estos conceptos es fundamental. Y acá en la epístola a los Romanos, estamos concluyendo con lo que dijo el Señor, en la epístola a los Romanos nos vamos a encontrar todo el tiempo en esta lucha entre la carne y el espíritu. La ley, la justicia, el pecado, la obra de Cristo. Para poder entenderla, debemos mirar entonces qué es el pecado, qué es la fe, qué es la gracia, qué es la carne, qué es el espíritu. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que esta lección puede llegar en un momento propicio a nuestras vidas. La palabra del Señor nos contrasta, es un espejo que me hace inmediatamente en lo personal decirle: Señor, ten misericordia, Amén. ten misericordia de mí y ayúdame a poder vencer estos deseos de la carne para que el espíritu crezca, Amén. para que el espíritu sea el motor de mi vida y mi actuar en esta vida sea para engrandecer el reino de Dios y la vida eterna. Amén. Esa es la misión que tenemos.
todas las cosas demás son añadidas. Somos llamados a buscar el reino de Dios. Amén. Con su ayuda estamos buscando el reino de Dios. El Señor nos coloca en una posición en la cual decimos: ten misericordia, Señor. Aumenta tu fe en mi corazón. Aumenta tu fe en mi vida para poder dedicarme a esta obra del Espíritu. Que el Espíritu crezca. Nada nos va a faltar. Tengamos esa plena confianza, tengamos esa valentía. La valentía para decir que no muchas veces. La valentía para decir que no. Pero es que inmediatamente aparece el pensamiento de cada uno de nosotros. Así como le llega a usted, me llega a mí. Acá es para todos. Pero es que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mi Señor sea toda honra, gloria y alabanza. Le voy a dar la oportunidad a nuestro pastor Manuel, si tiene algún, para que nos dé un pensamiento bíblico respecto de la lección. Amén. Les saludo en el nombre del Señor, a toda Amén. la iglesia, amados pastores, los hermanos, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da de poder estar presente, ¿cierto? Escuchando la palabra del Señor, la enseñanza que el Señor siempre tiene para nosotros. La importancia de la humildad, la importancia de dejarse guiar por el Señor. Sería una de las cosas que Dios siempre demanda de sus hijos, de la iglesia. Es más que, como nos dice la palabra del Señor, más que sacrificio, es la obediencia. El obedecer por fe a lo que Dios establece en su palabra. Qué importante es que podamos nosotros, mediante la ayuda del Señor, el tener esa disposición y esa humildad para poder hacer lo que el Señor nos manda. Y una humildad, ¿cierto? No de apariencia, sino que una humildad, una sencillez de estar dispuesto, de, como usted decía, a veces el poder hacer algo que a veces no quisiéramos, pero lo hacemos porque sabemos que trae beneficio para nosotros, trae beneficio para nuestro andar. Agradezco al Señor en esta mañana el poder estar presente también en la escuela. Acá un poco no está lloviendo. La señal también no está muy buena, pero gracias al Señor podemos estar, ¿cierto?, presente en esta escuela y ser parte también de lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios, Dios nos llamó, nos trajo, y hoy día podemos estar, ¿cierto?, siendo parte de lo que el Señor tiene. Entonces, que el Señor nos ayude para poder considerar, valorar lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios está haciendo. El Señor nos bendiga para la gloria de su nombre. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria Dios. a Dios. Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo. Tu palabra, Señor, es esa espada de dos filos. Te pido, Señor, que tú puedas colocar esa fe en nuestros corazones. Señor, que tengamos confianza en tu gracia. Que tengamos esperanza, Señor. Que tengamos esa esperanza en ti. Tú eres nuestro blanco. Tú eres, Señor, el que nos das todos. Señor, todas las cosas provienen de ti. Amén. Dios eterno, quita la duda, la incredulidad de nuestros corazones. Sea reprendida de tu iglesia en el nombre de Jesús. Señor, creemos en ti. Dios eterno, pero que no sea un creer superficial,
sino que sea un creer, Señor, de lo profundo de mi corazón. Y eso solo lo puedes hacer tú. Cambia, Señor, este corazón de piedra y hazlo un corazón de carne, como lo dice tu promesa. A cada uno de estos alumnos, Señor, que esta mañana han llegado buscando, Señor, tu rostro, ten misericordia de nosotros. Acuérdate que somos pobres, acuérdate que somos polvos, somos necesitados de ti, Señor. De ti dependemos, Señor, como un niño depende de su padre, así dependemos de ti. Acuérdate, Señor, de nosotros. Te pido por la escuela bíblica de niños, Señor, que ellos puedan crecer en esta sana doctrina que tú has dejado. Señor, toda falsedad, Señor, sea quitada de nuestra escuela bíblica. Y para eso solamente te pedimos misericordia. Te pido por la escuela bíblica en San Sebastián, por la escuela bíblica allá en Iliabela, por la escuela bíblica alrededor del mundo, Señor, donde está tu palabra impartiéndose para hacer, Señor, nuevos herederos del reino. Herederos, Señor, sin merecerlo, de esta gracia tan bendita hacia nuestras vidas. Señor, la iglesia está en tu poderosa mano. Te pedimos humildemente que nos bendigas y nos hagas ser fieles hasta ese encuentro maravilloso contigo. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Realizar nuestra escuela alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39 de nuestro himnario. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, por eterno tributar. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios.